Vamos con la última ponencia de la mañana, a cargo de Pilar Montero Vilar. Pilar nos va a hablar del Observatorio de Emergencias en Patrimonio Cultural. Es profesora titular del Departamento de Pintura y Conservación-Restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense y directora de GREPAC, que es un grupo de investigación en gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural, además de investigadora principal del proyecto Observatorio de Emergencias en Patrimonio Cultural. Desde 2014, su trabajo de investigación está relacionado con el Plan PROCOERS, Plan para Protección de Colecciones ante Emergencias del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, y en 2018 fue nombrada asesora del Ministerio de Cultura y Deportes para el Grupo de Trabajo para Implantación de Planes de Salvaguarda de Bienes en Instituciones Culturales. Pilar, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a formar parte de estas jornadas, a la Dirección General de Patrimonio, a la Comunidad de Madrid, y muchas gracias también a los que me han precedido en el uso de la palabra, porque ha sido he estado aprendiendo muchísimo y también que uno se da cuenta de todo lo que se ha avanzado. En este terreno siempre se dice todo lo que queda por hacer, pero la verdad es que oyendo a muchos de los ponentes, a todos los ponentes, se va avanzando y se van haciendo muchas cosas, y yo creo que todo lo que se está haciendo además es muy relevante y creo que estamos trabajando todos en el mismo sentido. También quiero agradecer a las personas que están hoy aquí escuchándonos, porque lo que yo vengo a presentar precisamente es el resultado, ¿no?, de un trabajo que estamos llevando a cabo. No es el resultado, porque ahora vais a ver que esto es un work in progress y realmente estamos empezando. Pero es un sitio web que es la parte más visible de un proyecto de investigación en el que queremos que se convierta en un recurso colaborativo para toda la sociedad. Y ahora voy a intentar explicar qué es lo que quiero decir. Entonces, lo primero que voy a explicar es, yo voy a explicar la página web, con lo cual el que tenga un teléfono móvil a lo mejor lo puede seguir y está ahí. Entonces, la página web es del Observatorio de Emergencias en Patrimonio Cultural, y lo primero que voy a pinchar aquí es cuál es la misión de este observatorio. Entonces, pues en 2021 en la Universidad Complutense nos aprobaron la creación de un grupo de investigación en gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural, el GREPAC, y desde el primer momento, dada el personal que nos configuramos en ese grupo, nos dimos cuenta de que nos parecía necesario la creación de un observatorio de emergencias en patrimonio cultural. Y gracias a una ayuda de proyectos de investigación de la Complutense con el Santander, pues en el 2020 nos concedieron esta ayuda y hemos empezado a trabajar. Este observatorio se presentó públicamente el 18 de mayo, es decir, que llevamos apenas, no llega a un mes. El observatorio ha sido diseñado con el objetivo de crear e implementar una red de observación de emergencias en patrimonio cultural que permita consolidar el estudio, el conocimiento de la gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural, en principio a nivel nacional, y que cree nuevas oportunidades científicas y tecnológicas que estimulen la conservación, la investigación y la protección del patrimonio cultural en contextos de riesgos y emergencia. Para ello, pensábamos que era necesario desarrollar al menos 2 líneas de investigación. Vuelvo a repetir que esto puede variar según vayamos viendo o detectando nuevas necesidades, pero en el primero nos parecía que era interesante el integrar disciplinas, el integrar todo el conocimiento para poder facilitar a los investigadores, a los profesionales y a los usuarios el trabajo que están desarrollando en gestión de riesgos y emergencias. Se quería también promover soluciones adecuadas, promover la protección de bienes de riesgos y respuestas convenientes de los distintos tipos de emergencias y catástrofes, e intentar hacer esto, además, desde el punto de vista de criterios de sostenibilidad. Otra de las líneas que queremos fomentar es la implementación de desarrollos tecnológicos, porque de los mundos de los que veníamos habíamos visto esa necesidad. Entonces, el sitio web del observatorio se quiere constituir como un repositorio de libre acceso en donde los diferentes colectivos de profesionales implicados puedan integrarse. Lo que queremos es promover el conocimiento de la gestión de riesgos y emergencias desde múltiples, a multiescala y multidisciplinar y multifocal. También nos gustaría influir en las políticas adecuadas y sostenibles que se deben desarrollar y, desde luego, en la participación activa de toda la ciudadanía en la protección del patrimonio cultural.
Por lo tanto, pretende ser un recurso abierto, una herramienta colaborativa y que ojalá se convierta en un espacio de referencia con una utilidad clara para profesionales y especialistas y potenciales usuarios. La idea o el germen de este observatorio fue que cuando nosotros empezamos a trabajar en estos temas, nosotros venimos del mundo de los bienes muebles, ¿no? En la Facultad de Bellas Artes el grado es de conservación y restauración de bienes culturales muebles y empezamos a trabajar en planes de emergencia para objetos muebles. Y una de las cuestiones que nos dimos cuenta muy rápido es que este es un terreno complejo en el que actúan profesionales de muy diversos campos y que el conocimiento está bastante disperso. Entonces, la idea de crear un observatorio tiene que ver con esta idea de intentar unificar recursos y de intentar poner a la disposición de diferentes usuarios el conocimiento que existe. Una de las cuestiones que se está hablando aquí y que me parece absolutamente relevante es que se trabajan muchas veces en terrenos de incertidumbre y que el conocimiento es absolutamente vital. O sea, toda esa fase de preparación y de prevención es vital para que en el momento en el que haya incertidumbre en la gestión, que sabemos que va a haber, pues el conocimiento que tenemos en las instituciones de lo que se está allí custodiando de sus frutos, es decir, se puedan habilitar las respuestas más adecuadas. Bueno, entonces, una de las cosas que también en las que queremos trabajar o en el que nos dimos cuenta es por qué era necesario este observatorio es en el contexto en el que nos estamos desarrollando. Es decir, estamos en el contexto del marco de Sendai, el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el contexto también de los acuerdos de París contra el cambio climático. Entonces, el marco de Sendai es la primera vez que un marco de este tipo, en el de Hyogo no ocurría, en el que se habla del patrimonio, de la protección del patrimonio y además de la protección del patrimonio para crear sociedades más resilientes. Y entonces la evaluación, por ejemplo, del riesgo la evaluación del impacto y de los desastres en patrimonio es la primera vez que el marco de Sendai de las Naciones Unidas lo contempla. Por otra parte, también este observatorio está en líneas con las estrategias de investigación que se desarrollan en Europa, ahora mismo en el plan de Horizonte Europa, que de los 7 años del 2001 hasta 2021 hasta 2027. También estamos alineados, ¿no?, con el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, que los planes en España son bianuales. Y, desde luego, también con los planes nacionales que ya se han nombrado aquí. Desde luego, directamente con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural, pero también hay otros planes que a nosotros nos parecen muy relevantes y que tienen que ver con este observatorio. Desde luego, el Plan de Conservación Preventiva, el Plan de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, pero también el Plan, estamos en la Universidad de Educación y Patrimonio. Otra de las cuestiones que nos parecía relevante era el pensar en los usuarios, es decir, quiénes van a ser los usuarios o quiénes pensamos nosotros que podían ser los posibles usuarios de este observatorio. Desde luego, los investigadores, es decir, creo que aquí ya han presentado sus ponencias algunos y su trabajo, desde luego, es relevante para el observatorio y ojalá que el observatorio sea relevante para ellos. Los alumnos, nosotros impartimos docencia en másteres en los que hay alguna asignatura de emergencia en patrimonio cultural y para estos alumnos que se van a formar y que lo normal es que devuelvan a la sociedad en sus puestos de trabajo este conocimiento, pues es relevante el empleo del observatorio. También, desde luego, otros posibles usuarios son los profesionales, que aquí estáis presentes. Desde luego, nos encantaría que los gestores públicos también se pudiesen valer de este conocimiento y, por último, la sociedad civil, que quizá sea lo más importante. Y para ello, lo que se propone desde el observatorio es una metodología colaborativa. De hecho, ahora vamos a ver cómo nosotros, este es uno de los foros que nos parece importantísimo, pero invitamos desde el propio observatorio a participar en él. Y todo teniendo en cuenta lo que Rosenlund denomina la quíntuple hélice, que también aquí se ha hablado, es decir, la relación que tiene que haber entre la academia, entre el sector productivo y entre
el sector, la administración civil, la administración pública y también el impacto que tiene esto en la sociedad y el impacto que tiene también en el medio ambiente. Es decir, nosotros estamos trabajando en la sociedad y para la sociedad y teniendo en cuenta la sostenibilidad que tenemos que desarrollar en todas nuestras actividades. Por último, me gustaría también pensar en cuál es el impacto que nosotros pensamos y muchas de las cosas ya creo que se pueden deducir, pero desde luego queremos tener un impacto científico, nos gustaría tener que tuviese un impacto educativo, un impacto social, un impacto económico. Es decir, aquí se habló hace un ratito de la prevención. La prevención es una medida que tiene quizá una prensa, no es muy espectacular y la prensa a lo mejor no está pendiente de ella, pero seguramente el impacto económico que tiene es muy grande porque es muchísimo mejor prevenir, como todos sabemos, que no arreglar los desastres. Desde luego nos encantaría que esto tuviese también un impacto político, es decir, que tuviese influenciase, ¿no?, de alguna medida la labor que se va a desarrollar aquí en el desarrollo de políticas públicas. Me gustaría pasar entonces a decir quiénes somos y aquí me gustaría decir quiénes somos por ahora. O sea, que os animo a que podríais, esto quizá es quiénes somos o quiénes hemos empezado, pero me encantaría, o nos encantaría a todos nosotros que esto pudiese continuar. Bueno, aquí estamos las fotos de las investigadoras, a mí ya estoy aquí, ya me han presentado, a Ana Calvo Manuel, yo creo que en el mundo de la conservación-restauración también no hace falta presentarla porque es absolutamente conocidísima y, como sabéis, ella tiene un trabajo muy relevante que tiene que ver con el vocabulario de la materia, ¿no?, de nuestras disciplinas, de la conservación-restauración. Ahora mismo estamos trabajando en el observatorio en una investigación sobre el vocabulario propio de la gestión de riesgos y emergencias, pero aplicada al patrimonio cultural, que nos parece bastante relevante. Y en ese trabajo está siendo ayudada por Inés Pozuelo González, que es una investigadora en formación que también está desarrollando su tesis doctoral sobre estos temas. Tenemos en el equipo también a Sira Ruiz, que es una profesora de Relaciones Internacionales. Es importante ahora mismo, ¿no?, todos los riesgos antrópicos como se están viendo. Entonces, una persona especialista en estrategia geopolítica a nivel mundial pues, nos aporta esa visión. Tenemos también a Marga Zango, que es una geóloga especialista también en lo que precisamente habló aquí antes Andrés, ¿no?, en desastres de origen geológico, pero también ella es graduada en criminología, entonces tiene una orientación hacia los derechos humanos, es decir, cómo las catástrofes y cómo los riesgos tienen una vinculación con la vulnerabilidad de las poblaciones y la anulación, en muchos casos, de derechos humanos. Después tenemos a Ana Galán Pérez, que es otra conservadora restauradora, que su especialidad es más bien hacia la conservación y la gestión de riesgos y emergencias en exposiciones temporales. Entonces, es también una visión que nos parece muy relevante, porque la gestión de las exposiciones temporales sabemos que está sometida, debido a los cambios, ¿no?, de ubicación de las colecciones, a unos riesgos bastante importantes. Y finalmente, Cristina y Estrella están vinculados. Cristina está por aquí, a lo mejor era ella la que se tenía que presentar, pero Cristina está vinculada al Plan de Conservación Preventiva y de Gestión de Emergencias del Congreso de los Diputados, o sea que, fijaos, un edificio tan singular, ¿no?, que en principio puede parecer que no es un museo, bueno, en realidad no es un museo, pero sin embargo está sometido sobre todo a un riesgo antrópico muy elevado, ¿no? Y Estrella Sanz, que ha estado vinculada al Plan de Protección de Colecciones del Museo del Prado. Bueno, pues estos seríamos los que hemos empezado, pero vuelvo a decir que estáis invitados. También nos pareció oportuno la creación de un consejo consultivo, es decir, de una serie de personas muy relevantes a nivel nacional e internacional dedicados a estos temas que nos pudiesen asesorar tanto en nuestras investigaciones como en la tecnología o en la difusión pública de lo que nosotros vamos haciendo.
Cada uno de vosotros podríais ir pinchando, pero tenemos ahí a Omar Darío Cardona Arboleda, que es una persona muy relevante dentro del... Es un profesor de la Universidad de Colombia, de la Universidad de Manizales en Colombia, pero ha sido asesor, ¿no?, del Banco Mundial, pero también de Naciones Unidas. Para que nos hagamos una idea de esta persona, el premio más importante que hay a nivel mundial, que lo da la Fundación Sasakawa de la ONU, pues él ganó este premio en el año 2004. Cristina Escudero Ramírez, yo creo que es conocida por todas, tenemos la suerte de que vamos a escucharla esta tarde. Y, bueno, pues como sabéis, es la coordinadora del UGRECIL, pero también ha participado en proyectos tan importantes como el Procurtel y además es co-coordinadora, junto con Angelis Sousa, del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos y Emergencias en Patrimonio Cultural. También está en este consejo consultivo Jorge García Gómez Tejedor, que es el jefe de restauración del Museo Reina Sofía y es el encargado, en última instancia, del desarrollo del Plan PROCOVERS, el Plan de Protección de Colecciones en Emergencias de Reina Sofía, en el que yo estoy trabajando también con ellos desde el año 2014. Marta Hernández Azcutia, que ha estado a cargo del Plan del Prado, actualmente es la subdirectora general del Instituto de Patrimonio Cultural de España y es una persona que ha sido una de las coautoras de la famosa guía para el Plan de Protección de Colecciones ante Emergencias que editó el Ministerio de Cultura en el 2008. Pilar Ortiz Calderón es una química de la Universidad Pablo de Olavide que ha trabajado en numerosos proyectos sobre la protección del patrimonio cultural desde el grupo que dirige, el grupo de investigación, pero además en el último año ha ganado el premio, uno de sus proyectos de investigación, un desarrollo, una herramienta que se llama ARRISC, ha ganado el premio Europa Nostra de investigación. Esmeralda Pauperio es una ingeniera muy relevante en los estudios, está muy relacionada con el ICRON, es autora, junto con Xavier Romao, que lo vamos a ver ahí, del libro sobre primeros auxilios, ¿no?, en entornos de emergencia en patrimonio cultural, y tanto ella como Xavier trabajan en momentos de emergencias, los moviliza la UNESCO para que asistan, ¿no?, a los lugares, bueno, como hemos visto aquí antes, a los profesionales del CSIC, ¿no? Luis Pérez Armiño, también tenemos la suerte de tenerlo aquí en el público y es una persona que ahora mismo está a cargo del Plan de Emergencias del Museo de Antropología y es el secretario general del ICOM y está absolutamente también concernido por los temas de emergencias en colecciones. Camino Roberto Amieva es ahora mismo la presidenta del Grupo Español nunca soy capaz del Instituto de Conservación, del Grupo Español del Instituto de Conservación, y es muy relevante la labor que se está haciendo desde este grupo precisamente para la difusión de la gestión de riesgos y emergencias y desde la revista que ellas dirigen. Xavier Romao, ya lo he comentado antes, es vicepresidente, es un ingeniero de la Universidad de Porto, y es vicepresidenta del ICORP, que es el Comité Científico Internacional de Preparación ante el Riesgo de ICOMOS. Xavier y Esmeralda desarrollan una labor colaborativa muy importante y están muy vinculados a la gestión de riesgos, sobre todo desde el punto de vista de los bienes inmuebles. Y Ángel Luis de Sousa, que yo creo que también en este entorno lo conocemos todos, es el co-coordinador junto con Cristina Escudero del Plan Nacional de Emergencias en Patrimonio Cultural y ha desarrollado una labor importantísima en este terreno. Bueno, pues entre las entidades que forman parte, ya voy a ir un poco ligerita, desde luego el Grupo de Investigación, la Universidad Complutense, nosotros estamos vinculados a Bellas Artes y el Santander, que por ahora es nuestra fuente de financiación. Voy a pasar ya a ver cómo se organiza un poco esta página. Esta página tiene como varios niveles de acercamiento. Por un lado, es un acercamiento de recursos, por decirlo así, casi más de redes sociales,
para ir entrando poco a poco a recursos más de especialización. Ahora mismo estamos, lo quiero comentar porque habrá gente que habrá mirado y dirá, pues lo que yo he escrito no está. Bueno, aproximadamente tenemos subido, de lo que nosotros tenemos contabilizado para subir, aproximadamente un 25%. Pero bueno, esta parte, por ejemplo, de las noticias, casi todos los días se actualiza. Entonces, nos podemos encontrar aquí desde un artículo pues bastante relevante, como por ejemplo es este que se ha publicado en Art Newspaper, sobre si el patrimonio cultural en Ucrania está sufriendo un ataque coordinado, a, por ejemplo, una noticia sobre un graffiti que ha aparecido en la Documenta de Kassel, que, como sabéis, es una exposición absolutamente de las más importantes que se celebran en el mundo cada 5 años. Todavía no se ha inaugurado, se inaugura el día 18, pero ya están sufriendo ataques vandálicos. Concretamente esto, veis ahí que pone Peralta y que se cree que se refiere a Isabel Peralta, o sea, la falangista española, ¿no? Es un ataque. Bueno, aquí se pueden ver pues eso, muchas noticias pues, que vienen de todo el mundo, desde un robo en un museo en Chile, un hombre que rompe unas vasijas griegas en Dallas. Bueno, si le dieseis aquí, podéis ir buscando y ver diferentes noticias, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en la Gioconda, que yo creo que se ha enterado todo el mundo, o por ejemplo en el Reina Sofía, una persona que dañó una obra al hacerse un selfie, ¿no? Bueno, hay las noticias que nosotros consideramos que pueden ser relevantes en relación con este observatorio. Eventos, en cambio, es un escaparate de anuncios, ¿no? Un poco ya con una cierta entidad, por ejemplo, el que se va a celebrar esta jornada, está ahí. Es decir, si nosotros pinchásemos, nos daría… bueno, es una manera de difundir jornadas o actividades interesantes. Por ejemplo, pues, no sé, este, por ejemplo, es un proyecto en el que ha participado gente del GREPAC en Italia, ¿no? Un proyecto europeo sobre una intervención que se lleva realizando desde hace 3 años, el poner a la sociedad precisamente como centro de la reconstrucción y de la rehabilitación y de la restauración de las ciudades y de los pueblos que sufrieron los terremotos de 2016, ¿no? En la zona de las Marcas, por ejemplo. Bueno, pues así, por ejemplo, este congreso que se va a celebrar en Oporto en noviembre y que ahora mismo pues, la gente podría presentar sus comunicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos ahí. Aquí entraríamos ya en la parte un poco más de contenido, ¿no? O sea, de contenido ya un poco más científico, más científico. Entonces, tenemos toda la parte de normativa, que la hemos clasificado de esta manera, entre española e internacional. Podemos darle a medio ambiente o a defensa o a patrimonio cultural. Si le damos a patrimonio cultural, por ejemplo, podemos ver desde el Plan Nacional de Emergencias o el Código de Museos. Si le diésemos aquí, por ejemplo, toda la legislación del Código de Museos que ya está preparada en el Boletín Oficial del Estado, pues tenemos acceso a ella. Si le damos a patrimonio cultural de las administraciones públicas, pues nos pasa un poco lo mismo. Fijaos aquí qué interesante que podemos tener acceso no solamente a la Ley 16/85 de Patrimonio Cultural, sino a la legislación de todas las comunidades autónomas. Como todo esto el BOE lo mantiene, pues para nosotros es un recurso muy interesante. Si ahora mismo quisiésemos saber, no sé, sucede una catástrofe en Murcia, pues aquí tenemos rápidamente, bueno, he dicho Murcia, pero no he querido decir Murcia, digo cualquier otra comunidad, por favor. En cualquier comunidad podríamos rápidamente tener acceso ahí a cuál es la legislación. Es verdad que solamente es acceso a la legislación autonómica. Si nos fuésemos, por ejemplo, en normativa a internacional, pues vamos a ver, por supuesto, pues muchos documentos que tienen que ver con… Pues, por ejemplo, Declaración de Río de Janeiro sobre reducción de riesgo de incendios sobre el patrimonio cultural. Esto es una declaración que surgió precisamente a raíz del incendio de Notre Dame, ¿no? En julio
del 2019, ¿no? En julio de 2019 fue, sí, mira, lo pone aquí, 2019 fue esta declaración. Entonces, bueno, pues aquí nos podemos encontrar con esto. Quiero también comentar que hay un buscador en el que uno podría teclear una palabra, por ejemplo, nosotros podríamos poner UNESCO y nos va a salir todo lo que pueda salir sobre la UNESCO. Con respecto a los recursos, que es quizá el grueso del contenido, nosotros hemos intentado organizar la ingente documentación que existe conforme a unos apartados que a nosotros nos parecían lógicos. Vuelvo a decir que esto puede variar con el tiempo, pero tenemos desde amenazas de origen antrópico, amenazas de origen natural, análisis de riesgo de patrimonio cultural, cambio climático, comunicación en emergencias, que nos parece que es un tema que es muy importante, recursos educativos, evaluación de daños y seguros, gestión de riesgo de desastre, guías prácticas, metodología de planes, recuperación de obras dañadas, el tema de la significancia o el tema de sitios web, por ejemplo. O sea, hay muchos sitios web que tienen que ver con instituciones o con proyectos o con recursos que pueden ser interesantes para nosotros. Por ejemplo, lo digo porque ha salido aquí el primero, ¿no? O sea, un recurso como este, que tenemos esta página web, que precisamente habla, ¿no? Es una campaña que hay que surgió desde Inglaterra, ¿no? Sobre la terminología incorrecta para denominar a los desastres, es decir, que no se deberían de denominar desastres naturales, ¿no? Entonces, bueno, pues os lo podéis ver, a mí me parece que es muy interesante y que es muy relevante. Tenemos aquí, por ejemplo, el proyecto Proculter o el proyecto Monument Monitor, es decir, aquí hay muchísima información y tiene que haber muchísima más, así que os animo a que también, si encontráis, si no encontráis algo, que por favor nos lo hagáis saber y ahora os diré cómo. Me quedaría los recursos educativos que tenemos, que también los vamos a organizar en divulgación, educación formal o formación complementaria, ¿no? Desde un recurso científico como este, que es un taller que se desarrolló para saber cómo se podía utilizar Copérnicus, ¿no? para el patrimonio cultural, a, por ejemplo, unas jornadas que se han realizado, por ejemplo, el máster que se imparte en la Universidad Complutense sobre conservación de patrimonio cultural, en el que precisamente hay una asignatura de emergencias. Y por último, que ya me toca finalizar, los desarrollos. Ahora mismo esto es un escaparate de desarrollos. Aquí nosotros querríamos trabajar en la realización, ¿no? Por un lado, de informes que surgiesen ya de la labor investigadora del grupo y, por otra parte, en desarrollos, en aplicativos que nos resultasen útiles en los lugares en los que nosotros estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, os comentaba antes, este ARRISC es el proyecto, ¿no? Al que le dieron el premio de Hispania Nostra, que creo que es una herramienta bastante interesante, aunque seguramente, después de oír a Andrés, bueno, sea mejorable, desde luego. Una base de datos que precisamente desarrollan los profesores que teníamos en el Consejo Consultivo, Xavier Romao y Esmeralda Pauperio, es una base de datos, creo que muy bien hecha y que es muy relevante, base de datos de emergencias en patrimonio cultural inmueble. Es una base de datos, cuando juguéis un poco con ella, que creo que está magníficamente construida y que creo que puede ayudar mucho también para seguir aprendiendo. Yo os animo a que echéis un vistazo. Están aquí los visores de bienes de interés cultural de muchas comunidades autónomas y que desde luego tenemos que seguir completando. Para finalizar, simplemente deciros que cuando aquí dice contactar, aquí precisamente se invita, si desea colaborar con OEPAC, puede hacerlo desde aquí. Si echan falta algún documento o nos quiere dar alguna información, por favor, háganoslo saber. Entonces, nada más, os quiero invitar a que participéis. Simplemente os voy a dar, por ahora estamos bastante contentos, hemos tenido bastante buen feedback, hemos recibido, correos de participación de Europa y de Latinoamérica. Y hasta la fecha hemos tenido ya unas 3.500 visitas de casi 900 usuarios diferentes, lo que quiere decir que la gente, bueno, es una lectura un poco benévola, repite, ¿no? No sé si es que a lo mejor se le ha caído la página o no, pero bueno, muchísimas gracias y por favor, ojalá os resulte útil
y que la uséis y que si necesitáis cualquier cosa o que podamos ayudar, nosotros estamos aquí. Muchas gracias.